del círculo de GTD, que justamente de nuevo. No estoy muy seguro de que ella se acuerde de mí, pero ella estuvo ahí el día que me agarraron de piñata, cuando tuve que presentar mi examen, mi bosquejo de examen de licenciatura. Aún así, pues su nombre es muy sonado. En todos lados hablan de la autora Viridiana. De verdad, Lenin habla de ella, Sasha habla de ella, César habla de ella, Hernando habla de ella. Entonces, y las veces que me tocó estar en el seminario escuchando sus participaciones, pues eran participaciones muy brillantes, como pues es de esperarse. Y ella nos va a platicar igual un poco de geometría y termodinámica. Los dejamos con ella y esperamos en serio que lo disfruten. En verdad es un tema que no se toca mucho y que vale muchísimo la pena. Por favor, quédense con nosotros, escúchenla aquí, ya no vamos a hacer corte porque estamos un poquito cortos de tiempo. Esta es la última presentación, el último acto del circo antes del corte, del intermedio. Entonces, por favor, acompáñenos y aquí está con ustedes la doctora Viridia. Pues hola, ¿qué tal a todos? No sé si me pueden escuchar. No sé cómo pedirles una confirmación porque luego que el audio falla. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Perfecto. Pues muchas gracias, antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación. Es muy bonito tener la oportunidad de participar en esta clase de foros, sobre todo desde mi perspectiva, pues que sean foros de divulgación, ¿no? Es algo muy bonito poder tratar de compartir pues un poquito de lo que hacemos, un poquito de lo que leemos y un poquito de lo que hacemos, pues a todos los demás, a todos los que en general no necesariamente hacen ciencia o no necesariamente si la hacen se dedican a esto, ¿no? Y yo no sabía, bueno, para empezar no sabía que el grupo de GT era un círculo. No estoy muy segura si ya sigo siendo parte del círculo de GTD, pero bueno, definitivamente es un tema muy bonito, porque creo que no solo para Sasha, sino para todos los que hemos sido tocados por la bondadosa mano del doctor Quevedo. Terminamos como enamorándonos de esta parte de la ciencia, ¿no? De la termodinámica y sobre todo de la geometría detrás, del lenguaje que podemos emplear para describir la termodinámica, ¿no? Porque bueno, una cosa es quedarnos un poco con esa perspectiva de fenomenológica que aprendemos pues, a lo largo de un curso estándar, hablando en particular para aquellas personas que son físicas, por ejemplo, que están escuchándonos, y a los que no, pues bueno, los físicos llevamos una clase llamada termodinámica que se enfoca mucho en este aspecto fenomenológico, en este aspecto experimental, axiomático de la termodinámica, ¿no? Entonces, pues yo voy a hablarles un poquito justamente de, cómo comparto las cosas aquí, discúlpenme porque usualmente no uso Zoom, entonces, aquí está, compartir pantalla, déjenme compartirles un poco pues los que les traigo preparado. Bueno, entonces más que hablarles de geometría termodinámica, bueno, esto lo dejamos a Sasha, ella creo que es la especialista en geometría termodinámica que tenemos en la sesión. Yo voy a hablar un poco más como de aspectos más generales, ¿no? Me gustó mucho la manera en que Sasha comenzó su plática, ¿no? Abordando el hecho de qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, ¿no? Creo que todos, al menos los que el día de hoy se va a ver cierta orientación claramente a la termodinámica y todos llegamos al grupo de GTC, que empezar de esta manera, o bajo a la protectora del doctor Quevedo, justo porque nos encanta o nos llama mucho la atención, pues este vínculo que hay entre esta cuestión tan fenomenológica, tan experimental, justo como decía en GTD. De hecho, lo vamos a mencionar así por la tangente, porque bueno, es bastante complicado hablar sobre geometría de la termodinámica sin mencionar a la geometría termodinámica, ¿no? Pero bueno, ese trabajo ya se lo dejamos a Sasha, entonces yo voy a tratar de tener una vista un poco más panorámica del aspecto de termodinámica y geometría, ¿no? ¿Qué podemos decir en el lenguaje de la geometría con respecto a la termodinámica, ¿no? Y antes de eso,
yo me enfoqué mucho en hacer esta plática lo más divulgativa posible. Sin embargo, es complicado para uno como perder esa capacidad de traer a colación una que otra ecuación. Entonces traté de traerlas más simples y si les parecen un poco complicadas, no hay ningún problema. De todas maneras, vamos a quedarnos con los highlights, ¿no? Entonces, yo voy a primero a platicarles un poco. Bueno, vamos a determinar primero el mapa de nuestro recorrido, ¿no? Porque a fin de cuentas esta charla se titula Un recorrido por la geometría de la termodinámica. Entonces vamos a platicar un poquito, pues, cuáles van a ser las paradas de nuestro recorrido, ¿no? Vamos a comenzar primero por recordarnos un poquito, ¿no? Para aquellos que nos haya olvidado o para aquellos que no saben ni de qué estoy hablando. ¿A qué me refiero con termodinámica, no? ¿Cuál es el aspecto general de la termodinámica que hace, que se come, que estudia? Y una vez que hayamos como recordado o entendido, o al menos tener a grandes rasgos qué es esto de la termodinámica, pues vamos a hablar un poquito ahora sí de matemáticas, ¿no? Pues tratar de introducir el lenguaje de la geometría para poder establecer entonces nuestros ingredientes para hablar de la geometría de la termodinámica como tal, ¿no? En nuestra tercera parada, que es el punto número 2, pues vamos a hablar de un tema que para mí es increíblemente interesante, ¿no? Justamente hay dentro de la termodinámica hay ciertos procesos muy importantes. Entonces podemos nosotros hablar en general de procesos termodinámicos y los pensamos justamente como esto de introducir o sacar energía de un sistema, y vamos a ver justamente cómo se ven esta clase de procesos termodinámicos como pues en la geometría, ¿no? Y vamos a ver como curvas, ¿no? Literal, dentro de nuestros espacios termodinámicos, ¿no? En el punto número 3 vamos voy a comentarles, voy a resumirles, porque a fin de cuentas esto es un resumen de un resumen de un resumen de un resumen, en todo nuestro viaje de aprendizaje detrás de la geometría de la termodinámica, ¿no? Entonces voy a darles unos pequeños highlights de qué es lo que ha hecho la gente, de qué es lo que le gusta ver a la gente en la termodinámica, ¿no? Por ejemplo, esas transiciones, esos puntos tan importantes, como dijo Sasha, como transiciones de fase, ¿no? Muy interesantes desde la perspectiva fenomenológica, y yo creo que pensaría igualmente interesante desde la perspectiva geométrica, ¿no? Entonces vamos a tratar de platicar un poco de qué es lo que hace la gente para encontrar estos puntos, para estudiar estos puntos, y ahí también voy a meter dentro de este tema, pues, que con esas herramientas que la gente tiene para estudiar este tipo de puntos, pues también se utilizan para otro tipo de cosas, ¿no? Como lo es para la termodinámica es un problema bastante importante, por ejemplo, tratar de maximizar, o mejor dicho, optimizar procesos, ¿no? Tratar de hacer que tu sistema haga cierto trabajo, tratando de introducir la menor cantidad de energía posible para que lo haga, ¿no? A fin de cuentas, eso es algo deseable, ¿no? Entonces, resulta que con lenguaje geométrico eso tiene un significado bastante intuitivo y muy bonito, ¿no? Desde la perspectiva geométrica. Y finalmente, quizás a ver si me alcanza un poco de tiempo, quiero darles un pequeño resumen, una pequeña introducción a la última plática que va a haber este día, que va a platicar el doctor Lenin. Él les va a hablar sobre entropía. Yo quiero darles una pequeña introducción a esa plática, platicarles un poquito de que si estamos interesados en, olvidándonos de esta parte fenomenológica, la termodinámica, y queremos hablar así de mecánica estadística, por ejemplo, de lo microscópico, pues también hay una forma en que nos ayuda la geometría, ¿no? A llegar a establecer el límite termodinámico, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pasando como desde la parte micro hasta la parte, pues, macroscópica, que es la termodinámica, ¿no? Entonces, como les comentaba, pues vamos a comenzar un poquito a establecer, pues, las bases de nuestra plática, ¿no? Me muevo esta cosa, muy bien. Pues vamos a platicar un poquito sobre termodinámica, ¿no? Pensé en muchas maneras de comenzar justamente esta parte, pero la verdad no se me ocurrió ninguna más intuitiva que esta, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo en contacto con un montón pues, con toda la materia con la cual convivimos a nuestro alrededor, las paredes, la silla, los vasos de agua, taza de café, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es la conexión más directa con la cual puedo establecer la conexión con la termodinámica, ¿no? Por ejemplo, un vaso de agua o su taza de café. En principio hay muchas maneras de describir pues los objetos con los cuales nos encontramos día a día, ¿no? Desde la perspectiva de la física, por ejemplo, pues hay varias vertientes. Por ejemplo, mecánicamente, si arrojamos el vaso de agua, pues bueno, hay un montón de características que pueden describir
físicamente o mecánicamente, mejor dicho, pues el vaso de agua, ¿no? Si lo lanzamos, pues bueno, la velocidad con la cual lanzamos, la posición, punto a punto del vaso de agua en el momento en que lo lanzamos, la aceleración o la fuerza con la cual lanzamos ese vaso de agua. Y resulta que todas estas variables o estas propiedades mecánicas de las cuales hice mención, pues están amarradas o están sujetas, mejor dicho, a relacionarse o, dicho de otra manera, expresar una en función de la otra, dadas las leyes de Newton, ¿no? Entonces son estas leyes, este pirámide clásico que amarra todas esas propiedades o variables mecánicas, ¿no? Para que dependan unas de las otras, ¿no? Entonces, de igual manera, si nosotros decimos, bueno, no quiero describir mi vaso de agua de manera mecánica, no quiero establecerlo, quiero describirlo químicamente, ¿no? Bueno, entonces, al igual que desde perspectiva mecánica hay un montón de propiedades o variables químicas que nos ayudan a nosotros a describir químicamente pues este vaso de agua, ¿no? Composición atómica, la carga de cada molécula, la concentración, etcétera, ¿no? Y al igual que las leyes Newton, desde la perspectiva química, pues están las leyes estequiométricas, básicamente, que es toda la conservación de la energía, de la masa, del número de partículas, los que están atrás de estas leyes estequiométricas, pero a fin de cuentas, pues funcionan de nuevo para amarrar, para establecer un vínculo inherente entre las propiedades químicas de mi vaso de agua, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay otra clasificación interesante, hay otro, vamos a decirlo, hay otra manera de hablar también muy interesante, que es el enfoque inicial de esta charla, ¿no? Si quiero hablar termodinámicamente, ¿cuáles son las variables que me sirven a mí para poder describir mi vaso de agua, ¿no? Para la cuestión termodinámica, pues bueno, está la temperatura, el volumen, la presión, la entropía. Ese tipo de variables son las que llamamos variables termodinámicas, ¿no? Entonces, al igual que mecánicamente y químicamente, pues termodinámicamente están las leyes de la termodinámica, las que me amarran estas variables, las que me dicen cómo cambian unas con respecto a las otras, a lo largo de procesos, al igual que mecánicamente yo lancé el vaso de agua, pues bueno, termodinámicamente hablando, yo puedo establecer un proceso en el cual la temperatura, el volumen, la presión, la entropía, la energía cambien debido a una acción, ¿no? A esto es a lo que llamamos en la termodinámica como un proceso termodinámico, ¿no? Y básicamente ese proceso termodinámico nos dice a nosotros pues, cómo cambian las variables termodinámicas dado un cambio en la energía total del sistema, ¿no? ¿Cómo cambio yo la energía total del sistema? ¿Cómo cambio la energía total de mi vaso de agua, ¿no? Pues simple, ¿no? Podríamos tenerlo dentro del refrigerador y podríamos sacar la temperatura ambiente y esperar a que se enfríe, ¿no? Claramente, bueno, mejor dicho, intuitivamente lo que sabemos es que poco a poco pues el vaso va a ir enfriándose, va a ir calentándose, pero a la temperatura ambiente, si lo teníamos en el refrigerador, o si es un vaso, o si es una taza de café, pues el café estaba caliente y lo dejamos entibiarse, pues ese proceso de enfriamiento dentro de nuestro café pues corresponde a un proceso termodinámico, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos extrayendo la energía al sistema en forma de calor, y eso es lo que hace que estas variables termodinámicas cambien, ¿no? Entonces, ¿cómo cambian, cómo varían? Pues bueno, eso nos lo va a decir las leyes de la termodinámica, ¿no? A ver, ¿cómo le hago para cambiar aquí? Ahí está, ya. Entonces, ya quedamos que entonces un proceso termodinámico a grandes rasgos era, pues, cómo cambiaban estas variables termodinámicas dado un cambio de energía, ¿no? Básicamente, cómo le hace el café para pasar punto a punto hasta llegar a temperatura ambiente, ¿no? Pensándolo, vamos a decir de manera coloquial. Entonces, pues como les había comentado, son justamente estas leyes de la termodinámica las que nos dicen, pues, cómo es que va a suceder este proceso, ¿no? Entonces, pues yo voy a platicar, voy a enumerarlas así rápidamente para no meternos en mucho embrollo. Pues son 4 leyes, la ley 0, 1, 2 y 3. La ley 0 pues nos habla justamente de cuando dejamos, por ejemplo, enfriar el café está caliente, pues eventualmente después de, no sé, un par de horas, si dejamos el café fuera, pues nuestro café va a comenzar a enfriarse y llegar justamente a esa temperatura ambiente, ¿no? A estar tibio, a estar igual que la temperatura, pues, de la habitación en la cual se encuentra, ¿no? Decimos entonces que nuestra taza de café llegó a un punto de equilibrio termodinámico, ¿no? Es un equilibrio térmico, un equilibrio donde la temperatura de la sala es exactamente igual a la temperatura de su café, ¿no? Esa sería la ley 0. La primera ley, pues, nos dice justamente cómo se hace este cambio de energía
total de nuestra taza de café se va a ver solamente a dos cosas, ¿no? A cambiarle la temperatura, a sacarle o a meterle calor, en términos de la temperatura, a un sistema, en este caso, por ejemplo, un vaso de agua, o a otros cambios, ya sea que pues, presionemos o compactifiquemos el tratar de compactificar el agua o el gas o lo que sea nuestro sistema termodinámico, o meterle o ponerlo en una cámara de despresurización, etcétera. Todo ese tipo de cambios en nuestras variables termodinámicas implican cambios de energía total de nuestro sistema, ¿no? Entonces, la primera ley nos dice, pues, básicamente cómo va a surgir ese cambio, ¿no? Mientras que la segunda ley, pues, bueno, habla de la existencia de una propiedad, al igual que lo que es la temperatura, el volumen, la presión, la energía, pues resulta que hay otra propiedad también muy interesante de la cual va a hablar el doctor Lenin también el día de hoy, que es la entropía. Y resulta que esta característica, de la cual yo no voy a meter muchos embrollos, entonces yo voy a hablarle característica, esta característica tan singular, la entropía, resulta que bajo cualquier proceso termodinámico, ya sea el que ustedes más locos que se les ocurra, meter su vaso de agua a una cámara despresurizadora, ponerlo a congelar, etcétera, pues no importa ese proceso, pues la entropía, esta característica total que conforma su sistema termodinámico, siempre tiene que crecer, ¿no? Es que esa es una característica inherente de cualquier sistema termodinámico, ¿no? Y finalmente la tercera ley pues nos establece una cota mínima de la temperatura a la cual podemos enfriar nuestro café, ¿no? Es decir, bueno, hay un punto, hay un límite al cual puedes enfriar tu café, de ahí ya no lo puedes enfriar más. Este es el punto, y es más, es un punto tan tabú que está, que es, ¿cómo mencionarlo? Pues es un límite, ¿no? Más que un límite, un punto prohibido, ¿no? Por las leyes de la termodinámica, que es el cero absoluto, ¿no? No podemos enfriar nuestro café a cero absoluto, no importa lo que hagas, ¿no? Jamás podremos llegar a ese punto en particular. Pero bueno, el caso es de que estas leyes lo que hacen, ya como había comentado, es amarrar, establecer un puente, decirnos cómo va a variar pues, la temperatura, la presión, el volumen, la energía, la entropía de un sistema en particular. Vamos a decir, no pueden variar como se les dé la gana, sino tendrán que hacerlo conforme dictan las leyes de la naturaleza. Entonces, en este caso, las leyes de la naturaleza están regidas por las leyes de la termodinámica, ¿no? Entonces, digamos que estas leyes de la termodinámica pues nos describen a nosotros esos procesos, esos puntos tan interesantes que corresponden a esos puntos de equilibrio termodinámico, ¿no? Esos puntos donde punto a punto se satisfacen siempre estas cuatro leyes, y esos puntos que elige la naturaleza como puntos privilegiados de acceso, ¿no? Es decir, que después de un proceso termodinámico, punto a punto, el sistema, la naturaleza decide pues guiarse punto a punto por esos puntos de equilibrio termodinámico y finalmente pues llegar a otro punto de equilibrio termodinámico, ¿no? Es decir, que son los puntos favoritos pues de la naturaleza, de una naturaleza bastante simplificada, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues yo estoy hablando bueno, no lo comenté, pero todos estos tipos de procesos termodinámicos donde vamos punto a punto caminando por estados de equilibrio, pues son sistemas, son procesos idealizados. Yo estoy suponiendo que mi proceso termodinámico, por ejemplo, enfriar mi café, es un proceso lo suficientemente lento para que punto a punto el sistema vaya alcanzando el equilibrio termodinámico. Pensemos lo de en el momento que ponemos nuestro café a entibiar, un segundo el sistema se toma todo el tiempo del mundo para poder enfriarse a una temperatura intermedia, luego el siguiente vuelve a entrar en equilibrio termodinámico, luego la siguiente vuelve a entrar en equilibrio termodinámico, hasta alcanzar finalmente la temperatura ambiente, ¿no? Entonces yo estoy idealizando el proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido de idealización decimos que punto a punto en la trayectoria de este proceso termodinámico, pues se satisfacen las leyes de la termodinámica, ¿no? Sin embargo, pues es una cuestión totalmente idealizada, como les comenté. En general, la naturaleza, pues, es un poco más desordenada de lo que nosotros esperamos, es un poco menos idealizada de lo que nosotros esperamos. Entonces, no todos los procesos termodinámicos entran justamente dentro de estas características, ¿no? Digamos que los procesos no tienen por qué ser lentos, pueden ser lo suficientemente rápidos como para no dejar que el sistema entre en equilibrio termodinámico poco a poco, ¿no? Entonces, va a haber procesos los cuales pues se salgan un poco de este marco de las leyes de la termodinámica, y son esta clase de procesos termodinámicos que también podemos tener acceso por medio de la geometría, y vamos a hablar un poquito también de ellos, ¿no? También otros puntos interesantes que suceden justamente fuera del alcance de las leyes de la termodinámica,
se les escapan a las leyes de la termodinámica, pues son justamente los puntos de los cuales habló Sasha en su presentación, ¿no? Resulta que si calentamos o enfriamos de más un sistema, pues vamos a encontrar ciertos puntos donde el estado de la materia cambie, ¿no? Justo como ya hablaba de tener bosones libres a tener condensados de Bose. Pues así como el agua, pues nosotros cuando la enfriamos mucho y la metemos al congelador decimos, no, quiero el proceso sea rápido y lo voy a meter al congelador. Entonces, pues el agua sufre esa transición de fase, ¿no? Pasa de estado líquido a estado sólido. Y resulta que ese proceso es un proceso suficientemente brusco, suficientemente abrupto, que no es para nada suave. Hay regiones, es más, yo creo que todos hemos experimentado esto cuando sacamos, por ejemplo, agua, una botella de agua del congelador, y luego la agitamos un poco, la movemos un poquito, le agregamos un poquito de energía al sistema, el sistema poco a poco, es justo el punto, poco a poco comienza a congelarse, ¿no? Es más, lo podemos ver hasta en vivo cómo se congela poco a poco. Ciertas regiones de nuestra botella con agua donde la masa tiene vamos a decir, bueno, el coeficiente a ver, ese me fue el nombre, la densidad molar de la sustancia, pues cambia drásticamente de un punto a otro, ¿no? Entonces esos puntos, desde la perspectiva, desde la perspectiva fenomenológica, desde el hecho de verlos, pues resultan interesantes, ¿no? Entonces, desde la perspectiva termodinámica también lo son. Son puntos donde tenemos discontinuidades o divergencias, ciertas características termodinámicas, ¿no? Entonces, estos puntos son una transición de fase, ¿no? En la fase de la materia, ¿no? Entonces, estos puntos, pues, al estar fuera del alcance de la termodinámica, pues son puntos bastante interesantes, ¿no? Y resulta que también son puntos o regiones que son, pues no de fácil acceso, pero también los podemos estudiar desde la perspectiva geométrica, ¿no? Entonces, ya que vimos el panorama de qué es pues qué estudia la termodinámica, qué es la termodinámica, qué está las leyes de la termodinámica, qué son los puntos interesantes, pues vamos a hablar un poquito de geometría, ¿no? Cómo podemos alcanzar, cómo podemos hablar de termodinámica utilizando, pues, este lenguaje universal, las matemáticas, ¿no? Entonces, antes que otra cosa, a mí me gustaría que imagináramos, que me ayudaran ustedes a construir en su cabeza, pues, un espacio, ¿no? Una variedad. Imaginemos que quieren una caja donde en cada punto vamos a etiquetar con valores, pues vamos a utilizar las coordenadas dentro de la caja si quieren pensarlo, o puntos donde podamos etiquetar cada punto de la caja con diversos y distintos valores de las variables termodinámicas, ¿no? Es decir, un punto pues equivale a un volumen igual a 3 litros, una presión igual a 3 pascales, una energía interna n joules, temperatura, pues no sé, 100 grados centígrados, entropías, pues bueno, etcétera. Entonces cada punto distinto va a estar asociado a valores bastante específicos de sus variables termodinámicas, ¿no? Entonces, digamos que si esta caja es lo suficientemente amplia, pues podemos meter dentro todos los puntos que queramos, que sean los puntos accesibles a nuestro sistema termodinámico, ¿no? Entonces, no nos vamos a quedar hasta allí. Digamos que ahora, como estamos hablando de geometría, pues bueno, vamos a meterle un poco de estructura a nuestra caja, ¿no? Vamos a suponer que en cada punto vamos a introducir una pequeña hoja o un plano. Entonces, a cada uno de estos puntos que etiquetamos de manera distinta, que tengo en esta cajita amarilla, si quieren pensarlo de esta manera, vamos a meter en cada uno de esos puntos, pues vamos a poner un plano, ¿no? Un pequeño planito. Y en principio hay múltiples y hay infinitas maneras de yo dibujar un plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo seleccionamos estos planos? Pues bueno, estos planos no son arbitrarios, bueno, no quiero que sean arbitrarios, sino van a ser unos planos descritos y seleccionados muy particularmente, tal que sean descritos por una expresión, no sé si, bueno, nosotros la gente que hace, bueno, los matemáticos, vamos a decirlo de esta manera, les llaman formas. Entonces vamos a etiquetar toda esta colección de planos punto a punto dentro de nuestra cajita, a partir justamente de esta expresión eta, en morado, que corresponde pues justamente a una forma, ¿no? Entonces yo voy a escoger que cada plano que esté atada a cada uno de estos puntos dentro de esta caja, pues sea un plano donde siempre satisfaga que pues todo ese plano, la unoforma sobre ese plano sea pues igual a 0, ¿no? Todos los vectores, vamos a decir, que están sobre cada uno de estos planos, pues satisfacen la condición de que, pues bueno,
el producto, vamos a decir, interior entre la forma y el vector nos da exactamente igual a 0. ¿Y por qué quiero esto? ¿Por qué quiero semejante cosa, no? ¿Por qué? Porque, bueno, la forma que yo decidí que fuera la representante de cada uno de estos planos, pues tiene una forma muy, muy particular. Si ustedes la pueden apreciar aquí en las diapositivas, pues, de hecho, como que parece, huele y apesta a una primera ley de la termodinámica, ¿no? Nos dice, en principio, pues, cómo varía la energía total del sistema si yo, pues, hago cambios en la temperatura o hago cambios en cualquier otra cosa del sistema termodinámico, ¿no? Entonces, pues, el hecho de pedirle que todos los puntos sobre estos planos, pues, hagan de esta expresión igual a 0, pues estoy pidiendo que cada uno de los puntos en el plano satisfaga justamente la relación de que la energía total está debida solamente a cambios, o mejor dicho, cambios en la energía se debe solamente a cambios o suministraciones de energía a través de calor o a través de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues digamos que gracias a esto, pues pudimos decir que sobre los planos, por lo tanto, sobre cualquier punto de estos planos son puntos, son puntos tales que cumplen la primera ley de la termodinámica. Entonces, si satisfacen la primera ley de la termodinámica bajo cualquier proceso termodinámico, como dijimos, pues son puntos entonces de equilibrio, ¿no? Entonces, es justamente por estos planitos, por decir, por esta construcción, por estos etiquetas, si quieren ponerlo de esta manera, que llamamos a este tipo de espacios de fase termodinámicos, ¿no? Bueno, y como dato adicional, nos falta un montón de estructura, nos falta decir, pues, matemáticos, geométricos de estos planos, pero no me quiero meter tanto en rollos, a fin de cuentas es una plática divulgativa, pero para el que le interese más el tipo de espacios y sus peculiaridades, pues los matemáticos llaman a estos espacios, entre comillas, porque quiero decir que le falta bastante estructura a esto, pues se le conoce como espacios o variedades de contacto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con el proceso de armar un poquito estos espacios, ¿no? Entonces, imaginemos que dentro de esta caja que ya habíamos dicho que tenía un montón de planitos ahí en medio y cada uno de los puntos estaba etiquetado con todas las características accesibles de nuestro sistema termodinámico, por ejemplo, nuestro vaso de agua, por ejemplo. Imaginemos que no tenemos solo eso, ¿no? Imaginemos que podemos meter una sábana dentro de nuestra caja y que podemos hacerla flotar ahí mágicamente de alguna manera, ¿no? Vamos a usar nuestra imaginación. Entonces, si nosotros colocamos una sábana y la acomodamos de tal manera, es decir, que tenemos la capacidad de hacerla flotar y poderla deformar ahí de tal manera que sobre cada punto de la sábana lo toca uno de nuestros planos, y nomás lo toca así como de manera tangente, pues. Es decir, nuestra sábana la vamos a acomodar de tal manera para que sea una sábana integral, o un subespacio integral, si quieren, de esa caja, que estén más familiarizados con la matemática, con la geometría. Pues resulta que si logramos encajar esta sábana de tal manera en que cada uno de los puntos de esta sábana pues le roce ahí tangentemente o cada uno de estos planos que habíamos dicho que estaban dentro de nuestra caja, pues resulta entonces que si eso pasa punto a punto, pues ya habíamos dicho que los puntos dentro de estos planos representaban puntos de equilibrio, pues entonces pues también los de la sábana, ¿no? Si punto a punto también tocan cada uno de esos planos, pues significa que esos puntos también pues son puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, pues decimos que esta sábana también, pues cada punto de esta sábana, por construcción, pues satisface la primera ley de la termodinámica, ¿no? Decimos que cada punto, punto a punto en esta sábana, el cambio de energía total del sistema se debe solamente a la inyección o la extracción de calor o a la inyección de otra cosa, ya sea como trabajo, ¿no? Trabajo termodinámico, como le dice la gente. Entonces, es por eso que a este subespacio integral, a esta sábana morada que tenemos aquí en esta imagen, pues se le llama espacio de estados de equilibrio, ¿no? Es ese espacio del cual estaba hablando Sasha, ¿no? Que se encuentra encajado uno dentro de otro, ¿no? Entonces, pues resulta como nota tangente, a fin de cuentas, estas pláticas estuvieron inspiradas en un curso de geometría, pues bueno, los matemáticos o las personas que les gusta esta parte de la geometría conocen a este espacio, recordemos que le falta bastante estructura todavía, vamos a decir, que más o menos este espacio se le conoce como subespacio, subvariedad de Legendre, ¿no? Son espacios, son encajes, encajamos una sábana en otra, pues digo, encajamos una sábana, perdón, en nuestra caja, tal que, pues bueno, resulta que si nosotros llevamos la unoforma que describe estos planos a este subespacio,
pues ese es idénticamente cero, ¿no? Entonces, al igual que justo sobre estos planos, pues sobre la sábana, pues esta uniforma se vuelve idénticamente cero, ¿no? Entonces, el que esta uniforma se vuelve idénticamente cero, pues implica que pues, el cambio de energía total del sistema se va a deber solamente a inyecciones de calor, inyecciones de energía en forma de calor, o pues, inyecciones en forma de trabajo, ¿no? Entonces, es decir, que hemos logrado encajar de una manera muy bonita, muy simétrica, pues una variedad que al igual que los planos, en esta variedad de contacto nos sirvan a nosotros para describir puntos pues, de equilibrio termodinámico, puntos que satisfagan la primera ley de la termodinámica, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue como para darles una especie de preámbulo sobre la estructura que se puede introducir en un espacio de tal manera que nosotros podamos reconocer pues, múltiples estructuras geométricas como pues estructura termodinámica, ¿no? Si quieren pensarlo de esta manera, como pues sí, elementos interesantes que nos permiten nosotros hablar de la termodinámica mientras hacemos geometría, ¿no? Entonces, justo en esa perspectiva, pues podemos nosotros hablar justamente de un aspecto también importante de la termodinámica, ¿no? Los que son los procesos termodinámicos. Básicamente, la termodinámica se ancla justamente en ese estudio de encontrar esos puntos finales durante un proceso termodinámico donde, pues, liberamos al sistema de cierto tipo de constricciones, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si sacamos a nuestro vaso de agua al refrigerador, pues bueno, lo liberamos de esa constricción de estar a temperatura constante de 1 grado, por ejemplo, no sé cuánto tienes de congelador, o menos 2 grados, no sé, si lo congela el agua. Entonces, al momento de sacar el vaso de agua, liberamos al sistema de esas constricciones y arrancamos todo este proceso termodinámico, ¿no? De empezar a calentar el vaso de agua, de empezar a sustraerle, mejor dicho, inyectarle al sistema energía en forma de calor para que empiece a subir su temperatura, ¿no? Y llegar a temperatura ambiente. Entonces, digamos que es un aspecto muy, muy importante de la termodinámica y sobre todo que es muy interesante para la gente que nos llame la atención ese tipo de cosas, ¿no? Cómo describir esta clase de procesos termodinámicos desde una perspectiva geométrica, ¿no? Entonces, pues justo como les dije, podemos pensar un sistema, en un proceso termodinámico como, pues coloquialmente, o mejor dicho, algo empírico para nosotros, pues dejar enfriar nuestro café, ¿no? Supongamos que dejamos enfriar lentamente nuestro café, de tal manera que paso a paso, pues el cambio de energía interna de nuestro café, pues sea solamente debido a cambios, mejor dicho, a inyecciones, sustracciones de energía en base de calor y de trabajo termodinámico, ¿no? Entonces vamos a bautizar a ese tipo de procesos lentos que paso a paso sean puntos de equilibrio como procesos termodinámicos, ¿no? Entonces, pues si ya hemos bautizado ese tipo de procesos como que punto a punto se satisfaga la primera ley de la termodinámica, o sean puntos de equilibrio, por así decirlo, pues dibujar curvas en esos espacios podrían representar entonces procesos termodinámicos, ¿no? Que sean punto a punto, pues puntos de equilibrio, ¿no? Y bueno, la pregunta normal sería, bueno, entonces si yo dibujo cualquier curva representa un proceso termodinámico, pues bueno, depende de qué tipo de proceso termodinámico quieras describir, ¿no? Para empezar. Y hay que tener cuidado, pues dónde ponemos nuestra curva, ¿no? Mejor dicho, ¿es tangente de quién? ¿Qué puntos tocas? Si todos los puntos sobre nuestra variedad de contactos son puntos donde se satisface la primera ley, recordemos que no solamente aquellos los cuales, bueno, estrictamente hablando, sí, sobre todos los puntos de la variedad de contacto tenemos estos pequeños planos, ¿no? Pero hay que saberlos armar de manera, pues más armoniosa, ¿no? Si quieren pensarlo de esta manera, que cumplan ciertas características muy importantes, ¿no? Entonces, desde la perspectiva más geométrica, o menos coloquial si quieren, pues vamos a construir curvas, ¿no? De tal manera que sus vectores tangentes sean, pues no quiero que sea cualquier vector tangente, quiero que sean ciertos vectores tangentes que cumplen ciertas propiedades muy particulares, ¿no? Nosotros, por lo general, los que trabajamos un poquito en esta área, al menos, y toda la gente que trabaja un poquito en esta área, le gusta trabajar con ciertos campos vectoriales muy, muy particulares porque nos recuerdan cosas de la mecánica, nos recuerdan a estas ecuaciones de movimiento tipo Hamilton-Jacobi, nos recuerdan a las ecuaciones de movimiento Lagrange, etcétera, ¿no? Entonces, hay que construir las cosas de manera canónica con lo que conocemos, ¿no? Entonces, una manera de construir este tipo de curvas es a partir de vectores que, digamos que lo que primero que quiero es que este proceso se lleve, que punto a punto el proceso satisfaga la primera ley de la termodinámica. Entonces, yo quiero que a lo largo de esa curva
pues la primera ley de la termodinámica será exactamente igual, ¿no? No quiero que la modifiquen ni que la cambien, ¿no? Entonces, justo eso pido con esta ecuación que tenemos aquí. Puede verse rimbombante, puede verse un poco fea, pero básicamente lo que dice es que quiero que a lo largo de ese proceso termodinámico la primera ley se siga viendo igual, ¿no? Es decir, que a lo largo de la derivada de Lie, a lo largo de ese campo vectorial, pues me transporte eta, es decir, esta primera ley de la termodinámica, pues no me la cambie, ¿no? O que si me la va a cambiar, pues me la cambie en módulo, pues una función, ¿no? Que no me afecte, vamos a decir, la estructura termodinámica, que me afecte cómo leo yo la primera ley, ¿no? Y finalmente le voy a pedir, pues, una cosa adicional, que para fines prácticos, es decir, que haya una función, aquí cambié de notación, claro que sí, aquí, ignoren esta H minúscula, esta H mayúscula que está aquí, pero yo quiero que esta sea la función la cual me permita generar, pues, ese campo vectorial, ¿no? Entonces, a esa función se le llama hamiltoniano de contacto. Y a ese campo vectorial se le llama, pues, vector hamiltoniano de contacto, campo vectorial hamiltoniano de contacto, ¿no? Y pues resulta que, a fin de cuentas, si yo puedo dibujar una curva que me satisfaga estas dos condiciones, pues esa curva va a estar, pues, viviendo en mi caja, y resulta que si yo puedo proyectar esa curva en cada uno de estos planos, pues puedo describir, pues, procesos termodinámicos muy particulares, como son procesos termodinámicos reversibles, ¿no? ¿Cómo selecciono este hamiltoniano de contacto? Pues bueno, dependerá de qué es lo que quiero analizar. Un hamiltoniano de contacto muy bonito, que nos recrea procesos termodinámicos muy bonitos, pues es el siguiente que les ilustro aquí, que se encuentra aquí. Pues resulta que con este hamiltoniano yo puedo, pues, digamos, generar curvas en estas cajas de tal manera que las proyecciones sobre cada uno de estos planos se vean como unas ecuaciones de movimiento como las que tengo aquí. Entonces tenemos, por lo tanto, un proceso termodinámico donde hay un cambio de volumen y no hay un cambio de entropía, ¿no? Entonces estamos hablando de expansiones adiabáticas, ¿no? Entonces, digamos que de esta manera, gracias a estos hamiltonianos, podemos recrear, por lo tanto, curvas en estas cajas, que si las vemos sobre los planos, pues nos puedan decir información física y termodinámica de los procesos que pueden ocurrir. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la ecuación fundamental de mi vaso de agua, es decir, yo tengo cómo se relaciona la energía interna con respecto a la entropía y el volumen, que eso lo puedo obtener de manera experimental, por ejemplo, mediante un modelo, o mediante un modelo, pues yo puedo finalmente encontrar cómo va a ser esta expansión adiabática para ese sistema termodinámico, ¿no? Cómo responde el volumen ante esa expansión adiabática, ¿no? Y no solamente nos podemos quedar hasta aquí, ¿no? En general uno puede pues trabajar con otro tipo de espacios, ¿no? Quizás uno puede comenzar con una variedad de contacto, como las cajas con las cuales comenzamos ahora, y hay gente, por ejemplo, como Van der Schaaf y Maske, que hacen una simplectificación de ese espacio. ¿Qué es una simplectificación? Significa, bueno, yo no les comenté, pero como les dije, estas cajas les faltaba mucha estructura, pero resulta que una variedad de contacto pues solamente funciona solamente podemos encajar estos planos de esta manera tan particular, como les dije, si la dimensión de este espacio es impar, ¿no? Entonces, hacer una simplectificación de esta caja implica, pues, movernos a una, vamos a decir, si quieren ustedes, colapsar una de las dimensiones de nuestra caja y llevarla a una caja con dimensión par, ¿no? Eso es como ser una simplectificación. Bueno, el caso es que si se hace eso, si trabajamos en una dimensión completa diferente para nuestra caja, pues podemos establecer también curvas dentro de esa caja que nos van a permitir a nosotros hablar entonces, pues, de ecuaciones de balance termodinámicas para sistemas, por ejemplo, abiertos, ¿no? Y bueno, justo como decía Sasha, pues hay gente aquí que se dedica a trabajar un poquito con estas cosas. Por ejemplo, el doctor Bravetti, que se encuentra en el IMAS, Francisco Nettel, que pues, es profesor aquí de la facultad, y César López Monsalvo, que lo hará una plática mañana, que él está en la UAM, ¿no? Entonces, ellos han hecho trabajos acerca de modelar procesos reversibles e irreversibles, pues usando justamente este lenguaje, ¿no? De curvas dentro de variedades de contacto, ¿no? Entonces, justo como les he comentado, pues todo eso es justo si lo que nos interesa son pues trabajar procesos, trabajar
puntos que estén regidos por las leyes de la termodinámica, pues bueno, esta es una manera, esto es algo de lo que se puede hacer, ¿no? Pero si lo que nos interesa también son otros puntos que no necesariamente estén regidos, o mejor dicho, que sean puntos donde las leyes de la termodinámica fallen, pues bueno, también se puede meterle un poco de geometría y podemos pues ver un poquito del sistema termodinámico, ¿no? A través justamente de la geometría, ¿no? Sin necesidad de irnos a hacer una experimentación fenomenológica con el sistema termodinámico, ¿no? Entonces, voy a cambiarles un poco la pregunta inicial, pero vamos a pensar ahora qué pasa si metemos al congelador nuestro café, ¿no? Pues resulta que si la temperatura del congelador es lo suficientemente baja, pues lo que vamos a ver va a ser una transición de fase termodinámica, ¿no? Vamos a ver justamente un punto en el cual observemos nuestro café y nuestro café pues va a estar completamente congelado, ¿no? Entonces, la pregunta que surge es, pues, ¿cómo podemos ver estos fenómenos desde el lenguaje de la geometría, ¿no? Y pues resulta que justo como comentaba Sasha, pues uno puede ponerle hasta el molcajete a sus variedades, ¿no? A sus espacios termodinámicos. Entonces, como tenemos esa libertad de poner ciertas estructuras a estas cajas, estas variedades, estas subvariedades, pues resulta que también podemos meter estructuras métricas en estas sábanas que encajamos en nuestras cajas, pues podemos meter estructuras métricas dentro de estas sábanas y pues podemos que nos permitan saber un poco más acerca de cómo se comporta esta sábana, si esta sábana tiene nudos, si esta sábana tiene agujeros. Podemos ver un montón de carácter geométrico de nuestra sábana gracias a esta estructura adicional que podemos introducir. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de estructura pues, puedo introducir? Si tengo esa libertad de introducirlo, ¿cuál puedo escoger? Entonces, la cuestión es que hay mucho de dónde escoger, ¿no? Si a uno le gusta, por ejemplo, que su estructura provenga de una fluctuación geométrica, pues bueno, una opción adecuada podría ser la métrica de Ruppiner, ¿no? Que es una métrica hessiana que queda completamente determinada por la ecuación fundamental en términos de la entropía, ¿no? Ustedes conocen la entropía en función de la energía interna y de las demás variables extensivas del sistema, pues bueno, podemos nosotros encontrar cuál es entonces esa estructura métrica para cierto sistema termodinámico arriba de nuestra sábana, ¿no? Si lo que queremos, por ejemplo, es de una perspectiva más clásica, más macroscópica, y a partir de un análisis geométrico de las leyes de la termodinámica, resulta que podemos encajar de manera adecuada, si quieren pensarlo de esta manera más canónica, la métrica de Weinhold, ¿no? Que es también una métrica hessiana, pero que esa está dada, por ejemplo, en términos de la ecuación fundamental, pero dada en términos de la entropía, de la energía interna, ¿no? Un cambio sutil, pero digamos importante, ¿no? Y resulta algo muy, muy bonito que uno pues, luego se da cuenta cuando está leyendo estas cosas, que estas dos estructuras están relacionadas unas con la otra, ¿no? Pareciera que justo que la métrica de Ruppiner, por ejemplo, estuviera asociada a esta perspectiva microscópica, mientras que la métrica de Weinhold está asociada justamente a esta perspectiva más macroscópica, pues resulta que estas métricas no son independientes, estas estructuras no son completamente diferentes, ¿no? Que están relacionadas, que una es igual a un factor por la otra, ¿no? Entonces hay una relación íntima en ambas estructuras. Entonces eso nos habla justamente de que la geometría de alguna manera tiene, bueno, que este tipo de subvariedades y de las estructuras que yo puedo colocar sobre ellas y que están más amarradas de lo que uno pensaría, ¿no? Que no es tanta libertad de escoger una sobre otra, sino que pareciera como que hay una relación muy bonita, geométrica y termodinámica, ¿no? Como ligar justamente, si quieren pensarlo de una manera filosófica, ligar el límite termodinámico con pues, un factor conforme, ¿no? Entre una métrica y otra, ¿no? Por ejemplo. Y pues bueno, finalmente, otra de las opciones, y no es la única, no son las tres únicas, hay mucha discusión detrás. Yo les dije que les iba a traer el resumen del resumen. Pues son algunas de las estructuras métricas que pueden poner estas sábanas. Pues bueno, si lo que a nosotros nos interesa es que podamos utilizar cualquier potencial termodinámico, no solamente la entropía, la energía interna, sino cualquier otro, pues bueno, podemos introducir pues dentro de estas sábanas, arriba de estas sábanas, mejor dicho, pues métricas como las métricas de Quevedo, ¿no? Estas métricas asociadas a la geometría termodinámica, ¿no? Pero bueno, de eso ya les comentó un poco Sasha, ¿no? El caso es de que todas estas maneras de introducir estructuras métricas en esas subvariedades de Legendre, esas subvariedades de equilibrio, pues básicamente funcionan con la primicia de poder identificar agujeros o cambios bruscos en esta sábana
como puntos donde pasan cosas interesantes desde la perspectiva termodinámica. E interesantes me refiero a puntos, por ejemplo, donde no funcionan las leyes de la termodinámica, ¿no? Como vamos a asociar entonces a esos agujeros, por ejemplo, en nuestra sábana, a puntos donde hay transiciones de fase, ¿no? A puntos donde, justo, sí, pues la parte de la tela de nuestra sábana son puntos de equilibrio, puntos que siguen la ley de la termodinámica, pues los hoyos en esa sábana son claramente puntos donde no se sigue la ley de la termodinámica, ¿no? Que desde esta perspectiva fenomenológica se refiere pues puntos o transiciones de fase, ¿no? Por ejemplo, pues pasar de sólido a líquido, ¿no? En el agua. Entonces, pues bueno, como ese pequeño recordatorio geométrico es que este análisis, los agujeros, pues podemos encontrar mediante un análisis de escalares de curvatura, ¿no? No necesariamente nomás el escalar de Ricci, sino cualquier otro tipo de escalar que podamos generar con ese tensor de curvatura, ¿no? Entonces, algo importante justamente que uno puede pensar es, ¿por qué quieres hacer esto, no? Si tú tienes un laboratorio, si tienes el modelo, si sabes, si leíste el Calen, si ya pudiste, por ejemplo, encontrar algún formalismo que te permita encontrar transiciones de fase, ¿por qué quieres geometría, no? Pues resulta que no solamente este lenguaje no solamente nos limita a hablar, por ejemplo, de sistemas de libro, de sistemas clásicos, ¿no? Nos permite meterle un poquito de más mano y hablar también sobre sistemas cuánticos, como el que habló Sasha, y también sistemas gravitacionales, ¿no? Como agujeros negros, estrellas de neutrones. A cualquier sistema termodinámico que ustedes le conozcan la cuestión fundamental, pues es posible implementar este tipo de herramientas, ¿no? De estructuras métricas en nuestras sábanas y pues ver si las sábanas tienen agujeros o no. Y si tienen agujeros, pues ¿dónde están esos agujeros, ¿no? Que es justamente lo que vas a hacer, encontrar esos puntos, temperatura donde sucede esa transición de fase, esa condensación de Bose, o esa temperatura particular, esa presión particular a la cual pues el agua se congela, ¿no? O cualquier otro tipo de sistema, ¿no? Ya sea un gas de Van der Waals, un modelo de Ising, pues hasta estrellas de neutrones, ¿no? Y bueno, pues esos no son los únicos puntos fuera, vamos a decir, de las leyes de la termodinámica interesantes, ¿no? Dentro de todo este abanico de sistemas que podemos estudiar con ayuda de la termodinámica, ¿no? También nos podemos preguntar, bueno, si enfriamos rápidamente nuestro café, pues digamos que ya no es un proceso lento, ya no punto a punto decimos que se satisface la primera ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué pasa con esos procesos, no? Pues resulta que esos procesos son tan cotidianos y tan naturales que son básicamente, pues, todos los que suceden en nuestra vida diaria, ¿no? Básicamente, cualquier proceso termodinámico que se ve en la naturaleza común y corriente, pues va a ser un proceso no ideal, un proceso que punto a punto no sigue las leyes de la termodinámica, pero pues podemos ingeniárnosla para poder platicar un poco con las herramientas que tenemos, pues escribir este tipo de procesos, ¿no? Entonces, si enfriamos rápidamente nuestro café, pues decimos que punto a punto pues ya no satisface la primera ley de la termodinámica. Entonces estamos hablando de un proceso que sucede fuera del equilibrio, ¿no? Para la gente que está un poco más familiarizada en la termo, o recuerdan bien sus clases de termo, pues estamos hablando justamente de procesos pues no necesariamente reversibles, ¿no? Donde haya disipación de energía, ¿no? Donde no podamos regresar al mismo punto inicial, son procesos, es decir, son procesos no reversibles, ¿no? Entonces, pues al igual que lo vimos, que si lo que queremos estudiar son los puntos donde tiene agujeros estas sábanas y es necesario introducir una estructura métrica, pues bueno, si queremos estudiar, por ejemplo, ese tipo de disipación o el trabajo en exceso que yo tengo que hacer sobre el proceso para que no sea ideal, por ejemplo, o cuánto me cuesta no tener un proceso idealizado, pues bueno, eso también se puede ver a partir de la introducción de este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, de hecho, pues por ejemplo, Crookes es un profesor en la Universidad de Berkeley, en California, que justo a él se le ocurrió esta idea, ¿no? De decir, bueno, voy a modelar un pequeño proceso como si estuviera ligeramente fuera del equilibrio termodinámico. Entonces, pues va a haber, tiene que estar involucrados promedios en los cambios de esas variables que están ligeramente fuera del equilibrio en un tiempo, pues, vamos a decir, no infinito, ¿no? Es decir, no le dimos al sistema ese tiempo de llegar al equilibrio termodinámico, entonces estamos como no moviéndolo a lo largo del proceso sin dejar que se ponga completamente en equilibrio, ¿no? Es decir, estamos haciendo el proceso un poquito más rápido, ¿no? Es decir, se les dice proceso de tiempo finito, ¿no? Entonces, bueno, con un poquito de respuesta lineal a las perturbaciones de primer orden, de ese tipo de variables, pues podemos generar nosotros un tensor que se le llama tensor de difusión, y resulta
que pues el trabajo, ese exceso de trabajo que me cuesta a mí por no tener un proceso idealizado, por decir, por tener un proceso no reversible, pues resulta ser proporcional a la distancia del proceso medida en esta métrica, ¿no? Entonces resulta que si pues es proporcional a esta distancia, pues resulta que ese trabajo en exceso que me cuesta a mí por no hacer este proceso idealizado, pues si yo hago más corto ese proceso en términos de curvas en estos espacios, en estas cajas, pues entonces si yo logro establecer un proceso a lo largo de una geodésica, a lo largo de una curva que sea lo más chica que se pueda, dado esta estructura métrica, pues entonces lo que estoy haciendo básicamente es optimizando el proceso, ¿no? Como que estoy diciendo, bueno, yo puedo hacer el mismo trabajo a lo largo de este proceso y puedo minimizar la cantidad de trabajo que hago sobre el sistema para que haga, pues, justamente lo que yo quiero que haga, ¿no? Para que se mueva a lo largo de ese proceso, ¿no? Entonces, si nos movemos a lo largo de geodésicas medidas por este tensor, pues lo que estoy haciendo es, pues, justamente minimizar ese exceso de trabajo por llevar un proceso no idealizado, ¿no? Que eso es algo deseable. Si lo que nos interesa, por ejemplo, es si nuestro proceso termodinámico, por ejemplo, es un proceso de combustión de gasolina, ¿no? En un motor, por ejemplo. Lo que queremos nosotros es pues, suministrar la menor cantidad de gasolina para que haga el mismo trabajo, ¿no? Entonces, es por eso es muy importante este tipo de optimización de procesos, fuera del equilibrio, ¿no? Porque, como les dije, todos esos procesos termodinámicos se llevan a cabo fuera del equilibrio. Entonces, en esta dirección de optimización de procesos, pues también está el profesor Salamon. Él se encuentra en la Universidad de California en San Diego, y él también, pues, se le ocurrió una manera de modelar, pues, este proceso, ¿no? Estos procesos que se encuentran fuera pues, fuera del alcance de las leyes de la termodinámica, ¿no? Dijo, bueno, yo me voy a imaginar que para enfriar, por ejemplo, mi café, yo quiero, pues, meterlo, por ejemplo, voy a imaginar que en lugar de meterlo de lleno a una habitación fría, tengo un montón de habitaciones que vamos a decir van yendo de una temperatura más alta a una temperatura más baja, y cada cierto tiempo voy a cambiar de habitación. Es decir, primero voy a meter a una habitación con una temperatura alta, con una temperatura pues más baja. A ver, tengo que meter en mi café, hacia temperatura más alta, y me voy a ir moviendo poco a poco, variando poco a poco la temperatura hasta alcanzar una temperatura final en mi habitación final. Entonces, digamos que estoy separando poco a poco el proceso de enfriar mi café, como simulando metiendo mi café a diferentes habitaciones, a diferentes temperaturas, hasta llegar poco a poco a la temperatura final que quiero que tenga mi café, ¿no? Entonces, a este proceso, pues lo llamó como teorema de la zanahoria y el caballo, tratando de simular este proceso en el cual queremos que nuestro caballo avance, pero no quiere avanzar, entonces le ponemos una zanahoria enfrente para que poco a poco él vaya avanzando. Interesante la analogía, por cierto. Entonces, el caso es de que con ese teorema, bajo un análisis de fluctuaciones cercanas al equilibrio, porque estoy dejando como que el sistema entre en equilibrio, pero poco a poco hasta llegar a una temperatura final, pues podemos nosotros establecer una cota mínima de disipación de la energía que me lleva a mí a lo largo de ese proceso termodinámico. Y resulta que justo esa cota mínima de la disipación pues es proporcional a la curva, a lo largo de la curva de ese proceso en esos espacios, ¿no? Termodinámicos, ¿no? Y algo interesante también es que justamente este proceso lo llevó a encontrar que esa cota mínima es inversamente proporcional, vamos a pensar, al número de habitaciones al cual yo metí mi taza de café antes de llegar a la última, ¿no? Que es esta, vamos a decir, K, ¿no? Entonces, digamos que la disipación se hace mínima, pues cuando este proceso se hace en un proceso, en una curva muy pequeña, es decir, en una geodésica, o dividiendo nuestro proceso en muchos pasos, ¿no? Es decir, pues, puedo pasar a una temperatura inicial, de una temperatura inicial a una temperatura final en pues, 2 habitaciones, por ejemplo, en dos temperaturas distintas, o puedo hacerlo en 1000, ¿no? Yéndome poquito a poquito, dejando que poco a poquito el sistema vaya evolucionando hasta pues, nuestra temperatura final, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo interesante es que justo esta disipación se puede, esta geodésica, vamos a decir, el largo de esta curva va a estar medido por el tensor métrico de Weinholz, ¿no? Creo que incluso también se puede hacer con el de Ropainer, ¿no? Pero es justo con estas hessianas de las cuales habíamos platicado anteriormente, ¿no? Entonces, digamos que de esta manera, pues esta estructura métrica la que nos permite hablar
de puntos, pues que se encuentren fuera del alcance de las leyes de la termodinámica, ¿no? Ya sea de esos puntos de transiciones de fase o a lo largo de procesos que se encuentren, por ejemplo, fuera de, pues que se encuentren fuera del equilibrio, ¿no? Es decir, procesos irreversibles, ¿no? Desde el aspecto de la termodinámica. Y bueno, moviéndonos un poco más en este abanico de opciones que nos trae la geometría para hablar de termodinámica, pues bueno, es para mí imposible no pensar, por ejemplo, en esta parte microscópica de la termo, no pensar en mecánica estadística, ¿no? Porque yo creo que, bueno, no sé para ustedes, bueno, para los que llevaron, para los físicos aquí, pero en el momento en que uno ve, por ejemplo, comienza a ver las bases de la mecánica estadística, pues uno tiene un asombro increíble, ¿no? Resulta que estamos cambiando, pues, promedios de variables aleatorias o promedios en el tiempo de variables, perdón, en promedios de medias de bulto, medias de que tenemos un montón de partículas ahí, más que de tiempo, perdón. Y resulta que eso en cierto límite pues nos lleva irremediablemente a este enfoque completamente macroscópico, ¿no? En el momento en que hablamos de termodinámica, yo en ningún momento les hablé de partículas, ni les hablé de colisiones, ni de nada, y es algo increíble y muy bonito desde la perspectiva estadística, ¿no? Que puedes hablar en un contexto completamente distinto, como lo es el enfoque microscópico, y llegar justamente al mismo punto, al enfoque macroscópico, ¿no? Entonces, algo muy bonito que también se puede hacer es justamente ese brinco, ese límite termodinámico, si quieren pensarlo, desde un aspecto geométrico, y es la geometría, las herramientas de la geometría de la información las que nos permiten a nosotros hacer justamente ese puente, ¿no? Entonces, denme un segundo. Si uno se olvida completamente pues, de los espacios de fase termodinámicos y estados de equilibrio, y pensamos en otra caja completamente distinta, ¿no? Pensamos en esta caja donde cada punto pues, está parametrizado, está etiquetado con una coordenada muy particular, que es un parámetro estadístico, ¿no? Y sobre esta caja voy a introducir un poco de estructura, voy a introducir una familia de distribuciones estadísticas, ¿no? Como esas distribuciones binomiales, si quieren pensar, normales, etcétera, ¿no? De tal manera que punto a punto yo tenga pues un par de cosas, ¿no? Un parámetro estadístico, una teta, dado este dibujito que tenemos aquí, y voy a tener un valor de esa distribución pues en ese punto, ¿no? Pues resulta que si yo puedo introducir también un poco de más estructura, introduzco una cosa llamada entropía relativa, que de eso les va a hablar Lenin también el día de hoy. Esta entropía relativa resulta que poco tiene que ver desde este aspecto, desde este lenguaje con si quieren pensarlo, con esa noción de entropía termodinámica, ¿no? Esta más bien se refiere como a la pérdida de información obtenida de una distribución, de usar nosotros una distribución ρ' en lugar de haber utilizado ρ0, que es, por ejemplo, una distribución de referencia, ¿no? Entonces esto nos habla justamente de la cantidad de información que yo perdí en haber usado esta distribución ρ' en lugar de haber usado ρ0, ¿no? Y resulta, bueno, sin hacerles tan largo el cuento, resulta que si yo promedio pues esta pérdida de información, y si hago tender pues esta ρ', la ρ en lugares vamos a decir, puntos muy cercanos de mi cajita, pues resulta que yo puedo introducir con ello una estructura métrica, ¿no? Resulta que que estas son justamente lo que yo obtengo de hacer esa pequeña variación. Resulta que estas son las componentes de mi estructura métrica que puedo introducir por medio de este análisis a esta caja, ¿no? Y a estas componentes de la métrica se llaman componentes de la métrica de Fischer-Rao, ¿no? Y quizás no haya mucho impacto aquí, ¿no? Pero lo importante es que si yo decido bautizar a esta distribución como la distribución de Boltzmann-Gibbs, como esa distribución de la cual platicábamos mucho en mecánica estadística, esa distribución canónica, ese ensemble, por ejemplo, que resulta ser la exponencial de menos la multiplicación de, por ejemplo, la temperatura, la energía interna, etcétera, de las variables termodinámicas, pero resulta que si esta es mi distribución, el valor medio de la diferencial de esta entropía relativa, pues se ve justamente como la uniforma que nos determinaba la primera ley de la termodinámica sobre nuestros planos en nuestra variedad de termodinámica, o nuestra variedad de contacto, y que la métrica de Fischer-Rao, esta cosa que parecía que eran las derivadas del logaritmo de distribución, una cosa muy loca,
pues se ve justamente como la métrica de Ruppiner, ¿no? Es decir, si yo meto esto como cada una de las, así como la distribución que yo coloco sobre mi caja, la familia de distribuciones que yo coloco sobre mi caja, pues obtengo justamente pues que justamente la métrica que estoy encajando ahí no es la métrica de Fisher-Rao, sino resulta ser pues la métrica de Ruppiner, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esta caja, este espacio estadístico, pues corresponde a ese espacio de estados de equilibrio del cual yo les estuve platicando, ¿no? Entonces hay de cierta manera una correspondencia, quizás en este slide no se vea muy suave porque, bueno, quiero hacerlo más divulgativo, entonces nos permite a nosotros ver como ese long shot, ¿no? Ese paso, ese límite termodinámico desde la perspectiva microscópica. Pasamos a hablar de parámetros estadísticos, de variables aleatorias, de promedios, de esa parte estadística a una parte macroscópica, ¿no? Donde ya estamos hablando de esta S, que no es esta S, no es la S de la entropía relativa, sino es la S, es el promedio, vamos a decir, esta es la entropía macroscópica que describe nuestro sistema, ¿no? Entonces, reitero, pasamos de un lenguaje microscópico, geométrico, a una perspectiva macroscópica también geométrica, que hace un matching bastante bonito, bastante limpio, con aquello que les estaba hablando sobre espacios termodinámicos, ¿no? Y que podíamos justamente colocar estructuras que estuvieran íntimamente relacionadas con, pues ya sea con fluctuaciones de variables termodinámicas o con perseguir ese pues, análisis axiomático de las leyes de la termodinámica y que tenga una correspondencia en la geometría, ¿no? Y pues bueno, yo me quedo hasta aquí. Creo que no sé si hablé muy rápido o la verdad perdí la noción del tiempo, pero bueno, al final quiero mostrarles pues justamente para la gente que le llame la atención toda esta discusión, que le gustó, que le guste la conexión entre termodinámica y geometría, pues aquí hay un poco de bibliografía de mucha gente que trabaja detrás de estas cosas que hacen, pues trabajan en muchas direcciones como de las cuales les platiqué hoy, que pues el campo es muy fértil y pues bueno, si hay alguien que le gustaría meterle mano, pues hay mucho todavía por hacer, ¿no? Recuerden que yo les traje pues ahora sí como un resumen del resumen del resumen del resumen y probablemente mal hecho. No le rendí el suficiente honor, pero espero que nos hayamos quedado con esa sensación justamente de que quizás no es la gravitación la única aplicación bonita y física detrás de la geometría, ¿no? Sino que también hay justamente esta relación con la termodinámica tan bonita, ¿no? Que creo que a veces pasa un poco desapercibida. Muy bien, doctora. No sé si me puedan ver en la cámara, que yo no me veo. Sí, te veo. Yo tampoco te veo, pero a ver, dejar de compartir, ¿sí? Listo. Okay. Sí, le agradecemos muchísimo, en serio, su participación. A mí me parece que esta parte de la geometría, de la termodinámica, es algo extremadamente interesante. Cuando yo recuerdo que la primera vez que escuché de este tema fue justamente cuando el doctor César Simón fue mi profesor en la licenciatura, que él se convertiría después en mi tutor de la tesis de licenciatura, y justamente les comentó que él les pondrá el viernes, él cerrará este Circo Popular de la Ciencia, y él nos contaba que él trabajó en esto, que en una versión geométrica de la termodinámica. Y yo recuerdo cómo mis compañeros de la licenciatura y yo nos asombramos muchísimo diciendo, pero ¿cómo se podría hacer eso? ¿Cómo es posible que la termodinámica se describa de una manera geométrica? Y recordamos que pues, en ese momento para nosotros César se volvió así, se elevó por completo por arriba de los mortales, y pues además de todo ello, pues yo siempre me quedé con esa espina de saber a qué se refería todo esto. Ya después, cuando me tocó exponer en el seminario del doctor Hernando y ver, me puse a leer, consideré que ya tenía el nivel, por lo menos para entender por encima lo que trataba la GTD. Pues leí el artículo más popular que está en el archive de GTD,
y pues es súper hermoso, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta, aunque diga Sasha que hay gente a la a la que no le gusta, hay mucha gente a la que no le gusta, a mí sí me gusta, me parece algo muy bonito, y pues sí los exhorto a que le echen una mirada, y si se interesan, pues saben dónde encontrarlos, y si no, pueden contactar a Sasha o pueden escribirle un correo al doctor Hernando Quevedo, a su correo de la doctora Viridiana. Entonces, pues les agradecemos mucho que se hayan presentado aquí. De verdad, apreciamos mucho que estén comprometidos no solo con una labor científica académica, que es muy importante, claro, sino también con la difusión de la ciencia, que funciona como un semillero para todos aquellos interesados en ella, ¿no? Y justamente queremos comentarles que regresando del intermedio, que será a las 4, estará uno de nuestros alumnos, un actor circense, que nos hablará sobre reactores nucleares de fusión y de fisión, que pues también tiene que ver con la termodinámica. Y además de ello, después vendrá, para cerrar el día y el eje temático, el doctor Lenin, como ya ha mencionado la doctora Viridiana, que también es una persona extremadamente brillante, es muy accesible, es un poco intimidante cuando uno lo conoce por primera vez, es una persona muy alta y es muy malo, pero es muy buena persona y es muy brillante, y él nos hablará de un concepto que muchos no entienden del todo bien, porque se usa mucho en todos lados en la ciencia ficción, en todos lados se menciona entropía de aquí, entropía de allá, que la entropía, pero en realidad no sabemos bien muchas veces de qué se está hablando. Y Lenin va a hablar de la entropía. Les recomiendo, por favor, que sintonicen de nuevo este Circo Popular de la Ciencia al regresar del intermedio. Hay preguntas en Face. ¿Hay preguntas en Face? Ah, muy bien. Yo estaba revisando Twitch y no vi, pero déjenme ver las preguntas en Face para que justamente... O si quieres tú hacerlas, Ash. Sí, porque yo no... Es como yo no estoy en la página no la tengo abierta, no sabía que había preguntas, ¿no? ¿Pero en el Face del Circo o en el Face de Ciencias? El Circo. Bueno, de Ciencias no chequé, pero el Circo. No, de Ciencias no hay, por eso te decía. A ver, déjame, ya lo estoy abriendo. Disculpen, es que igual y tú, bueno, es que Boris, Sí, es que mi internet está bastante malito, ya vieron que me desconectó. Es que en el paraíso, pues, ¿para qué necesitan internet? Sí, aquí solo Luis Miguel tiene buen internet. Y no conseguí que me lo prestara, entonces. O si quieres, bueno, ya lo sabes. Ya lo sabes. ¿Ya ahorita? Creo que ya las estoy viendo y no sé si el doctor César Monsalvo se metió como para estar preguntando cosas, ¿no? Claro que sí, por supuesto que hizo eso. Pregunta que si la información es universal, como la termodinámica. Esa me parece una pregunta bastante interesante y me gustaría escuchar su respuesta, doctora. Ya no porque la haya preguntado el doctor César, sino porque sí me parece algo muy interesante. Yo he tenido esta discusión en los seminarios de GTD un montón de veces y yo, bueno, es discusión porque yo creo que habla mucho sobre la manera en que nos expresamos nosotros y el carácter que le damos nosotros a las palabras. Pero, por ejemplo, yo he hablado que para mí no hay área más fundamental como la termodinámica, ¿no? Desde la perspectiva de que es, por ejemplo, Lenin él dice, no, la mecánica estadística no es fundamental porque pues, implica la emergencia de la termodinámica de una de otra, ¿no? Hacer este zoom out, ¿no? Desde la mecánica estadística de la termo, entonces, por lo tanto, la mecánica estadística es más fundamental. Sí, o sea, sí. Dependiendo de qué entendamos nosotros por fundamental, ¿no? Para mí, la termo es puramente fenomenológica y al ser puramente fenomenológica la hace completamente fundamental y por lo tanto, desde mi perspectiva, completamente universal, ¿no?
quizás el sentido de universalidad de las leyes de la termodinámica, pues bueno, hay que tener un poco de cuidado con respecto a eso, pero la termodinámica como tal, de decir que podamos ver a cualquier sistema como un sistema termodinámico, al menos desde mi perspectiva, pues sí, así es, ¿no? Entonces, yo pensaría que la información es pues, tan universal como lo es la termodinámica, con miedo a que César se esté ahogando ahorita, ¿no? Yo voy a hacer que ahorita César se termine de ahogar y voy a decir que el verdadero lenguaje universal no es el amor ni la música, es la termodinámica. No, yo pienso que la geometría, ¿no? Pero sí, complementando un poco en manera de broma. Y otra pregunta que me parece también muy, muy interesante es, ¿qué es más grave? ¿Que no se cumpla la primera ley o que no se cumpla la segunda o que no se cumpla la ley de la sana distancia? Bueno, esa ya es pregunta mía, ¿no? Pero la pregunta de César es, ¿qué es más grave? ¿Que no se cumpla la primera ley o que no se cumpla la segunda? No estoy muy segura de cómo responder esa pregunta. Para mí son igual de graves que no se cumpla ninguna de las dos. Digo, a fin de cuentas, como lo mencioné, yo soy gran partidaria de la fundamentalidad de la termodinámica, entonces el que no se cumplan, me siento como Homero cuando regaña a Lisa, ¿no? En este caso se cumplen las leyes de termodinámica y todas, no nomás la mitad, ¿no? Entonces, en ese aspecto, me parecería a mí igual de grave que o algo que faltara alguna y la otra. Bueno, hablamos quizás desde esta perspectiva, trajimos la primera ley de aquí para allá, al menos en mi plática, entonces, quizás eso porque sea más sencillo tratar la primera ley, sea más sencilla construirla desde un aspecto geométrico, ¿no? Por eso nos permite a nosotros pues traerla y llevarla a lo largo de los espacios, de sus espacios, ¿no? Desde una perspectiva axiomática, ahora sí como física hablando, para igual de la primera que la segunda, ¿no? Sí, y la gente muchas veces no trata este concepto, ¿no? O sea, siempre es como, es que esto rompe la segunda ley de la termodinámica. Pero, o sea, no le prestan atención a qué pasaría si se rompiera la primera ley de la termodinámica. Y eso me parece que sería todavía mucho más interesante. Y también me parece algo muy grave, ¿no? Sí, claro, yo creo que depende mucho de lo que estés tratando de hacer con tu teoría en particular, ¿no? Si estás construyendo una teoría poco a poco y lo mínimo que le quieres tratar a la primera, bueno, está bien, pero termodinámicamente no lo está, ¿no? Quizás sea eso que estamos tratando de parchar. Poco a poco vamos construyendo poco a poco estos espacios, ¿no? Entonces, claramente este lenguaje de la termodinámica geométrica pues no está ni completo, ni encerrado, ni completamente entendido, ¿no? Entonces falta pues mucho trabajo que hacer, ¿no? Desde la perspectiva microscópica hasta la macroscópica, ¿no? Entonces, por eso les decía que hay mucho trabajo que hacer. Y la última pregunta, que no sé si está dirigida a usted o está dirigida al doctor César, es que ¿quién les cae mejor del grupo de GTD? Me parece que es la pregunta más difícil que se ha hecho en todo el seminario. El tono congreso. Y si prefiere no contestarla, no nos importa, la verdad. No, sí, claro que sí. Yo tengo mis favoritos en el grupo de GTD y a mí no me da pena decirlo. Digo, quizás porque ya no estoy en el doctorado, entonces ya no tengo a alguien que me amarre académicamente. Tengo mis favoritos y definitivamente es Trinidad. Trinidad es mi favorito del grupo. Trinidad es la mejor. Ella es definitivamente la mejor, es la que le da el corazón al grupo. Entonces, y sin Trini se cae. Para mí Trini. Sí. Sin Trini se cae medio ICN, entonces. Exacto. Es uno de los pilares ahí, del departamento de gravitación, sobre todo. Creo que la mejor respuesta que se pudo dar para esa pregunta. Pues le agradezco de nuevo, le agradecemos todos el comité organizador del circo por haber presentado, por haberse tomado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y pues como saben, como ya les dijo la doctora, cualquiera que esté interesado en este aspecto, siéntase libres de mandarle un correo, de contactarla. Y con esto cerramos la sección antes del intermedio. Por favor, sintonícenos para cuando regresemos. Como les decía, va a estar el doctor Lenin y va a estar
con mucho orgullo uno de nuestros alumnos del curso de cálculo tensorial de la facultad, que le pusimos el piromante porque justamente nos va a hablar de energía nuclear, y su nombre es Jaime Fabián Nieto Castellanos. Por favor, conéctense y aquí los esperamos. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a todos. Fue una bella experiencia.